Buenos días a todos y todas, gracias por asistir y pido disculpa por la demora, en realidad parece que hay bastante tráfico y hay pequeña retraso con los ponentes, pero bueno, vamos a dar la inauguración formal al evento. Le voy a dar el micrófono al doctor Victórico Muñoz Rosales para que nos dé las palabras de bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes en esta primera actividad del Congreso de Filosofía Política, Crítica Jurídica, Filosofía del Derecho. Sobre todo porque, por ser el primero, bueno, pues crear estos espacios de interdisciplina, crear estos espacios de interpretación, análisis y construcción de propuestas frente a los grandes problemas que afectan tanto al campo del área jurídico como del Estado de Derecho, así como del área filosófica, en un contexto preelectoral. Entonces es muy importante y seguramente se van a discutir asuntos que ya están en el tapete de la vida cotidiana, pero que son trascendentales para la toma de decisiones de los próximos meses en México. Y este congreso, bueno, pues entonces viene a estar en una coyuntura muy especial y por lo mismo esperemos que también lo haga a este congreso un congreso especial, no solamente por el trabajo que se está desarrollando entre nosotros en el área de filosofía política y también de derecho, sino también que sea el inicio de una serie de trabajos interdisciplinarios de ambas facultades que rompan con ciertos prejuicios y mitos que hasta la fecha todavía nos están separando. Muy bien, de alguna manera estos dos puntos son relevantes y son los que en la mira del Congreso quisiéramos poner atención, amén de otros que los compañeros aquí en la mesa también podrán comentar. Muchas gracias. Maestro Alberto Rosas Vargas, por favor. Pues antes que nada, dar las gracias al doctor Victórico, al doctor Alejandro, al maestro Pablo, al maestro Octavio. Darles las gracias a todos ustedes. Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Derecho, que era DIPA, y estoy cursando la licenciatura aquí en Filosofía. No entendemos por qué esa disociación entre Derecho y Filosofía cuando, por su propia y especial naturaleza, están sumamente compenetrados, sumamente ligados, y vaya que el tema de este magno congreso lo reafirma.
el primer congreso de crítica jurídica, filosofía política y filosofía del derecho, viene a constatar de la manera más explícita un trabajo de 13 años de la Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica, que en octubre estará en su nueva edición, y a la cual por supuesto están todos y todas invitados. Nada, celebrar el espacio que gentilmente nuestros colegas de filosofía abrieron para todos los amigos abogados que estamos aquí un ladito, que este sea el primer evento de muchos, así lo esperamos, así lo vamos a decretar, y que sea, como muy bien dice el doctor Vitórico, uno de los muchos trabajos coordinados entre los filósofos y los juristas. Muchas gracias. Por favor, licenciado Pablo Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días. Simplemente para agradecer a la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras, a la Facultad de Derecho, al Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM, al proyecto de investigación PIFIL 2017-003, a Crítica Jurídica, como ya lo mencionaron, y a Proyecto Grado Cero. Este evento, este congreso, ha sido producto de un gran esfuerzo conjunto. Vemos que generalmente las materias están segmentadas, y este fue un esfuerzo en este primer inicio entre filosofía y derecho. Esperemos que más adelante se logre incluir más materias. Vemos que en el posgrado en donde yo estoy, nuestras dos líneas de investigación son la filosofía del derecho y la pedagogía, materias que se imparten aquí en esta facultad. Y yo creo que se va viendo mucho cómo se logra conjuntar, y el saber pues no es segmentado. Entonces este es un primer, es un primer inicio para que las materias se vayan uniendo. Gracias. Licenciado Claudio Martínez Castro. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Bueno, yo quisiera reiterar la bienvenida, quisiera darle las gracias a mis compañeros presentes, y pues solamente agregaría un par de cosas que creo que quedaron fuera. No solamente es filosofía y derecho, también habría que mencionar la colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas, que si bien no está como convocante en esta ocasión, sí se busca el vínculo, porque es otra de las ramas importantes y de las cuales debemos echar mano. A su vez, pues quisiera matizar un poco, porque si bien se habla de un esfuerzo, principalmente es un esfuerzo un esfuerzo individual, porque muchas veces también estas cosas, estos eventos no son tan bien aceptados por los mismos prejuicios que ya se han mencionado, ¿no? Entonces queda no solamente nosotros, sino queda en ustedes como presentes propiciar y buscar que esto continúe, que no solamente sea un congreso a nivel nacional, sino que más adelante se convierta en algo más fuerte y más importante para todos. Y pues sería todo lo que tendría que agregar. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, les invitamos también a que se sumen a las actividades de todo este evento. Como saben, el tríptico es un poco confuso porque hay actividades en derecho y aquí, pero la idea era que hubiera un diálogo interdisciplinario obligado, en el que confiamos en que los abogados nos cuestionen a los que estamos en la Facultad de Filosofía las cuestiones que proponemos, porque los que estamos en la Facultad de Filosofía vamos a ir a cuestionar las que los abogados proponen allá. Entonces, la idea es generar un diálogo lo más constructivo posible, y bueno, como responsable del proyecto PIFIL 2017-003, los fundamentos filosóficos, políticos y sociales de los derechos humanos, damos por inauguradas las actividades de este congreso. Gracias. Entonces, bueno. Los filósofos no somos tan formales, pero no así, entonces, Siendo las 10:30 del lunes 23 de abril del 2018, inauguramos las actividades del primer Congreso Crítica Jurídica, Filosofía del Derecho y Filosofía Política.
Y invito a los ponentes de la primera mesa a que pasen, por favor. Antonio Cerezo, por favor. José Rodríguez. Sí, Jorge Rodríguez. Jorge. José Ramón Narváez, por favor. Y falta Alberto Constante, pero esperemos que se nos agregue pronto. Octavio, ¿nos pueden apoyar por favor? Con el ánimo de hacer una discusión más transversal, me voy a permitir, y les pido una disculpa, saltarme los currículums extensos, a pesar de que, bueno, como lo verán, las presentaciones son gente muy capacitada que sabe muchísimo del tema. En el programa oficial hay un pequeño error en el que duplica mi nombre. En realidad, quien va a ocupar mi lugar es Antonio Cerezo, como parte del Comité Cerezo. Nos va a hablar más bien de la práctica de la defensa de los derechos humanos en México frente al contexto de violencia que nos aqueja. Entonces, le daremos entre 15 y 20 minutos máximo a los ponentes para que nos expongan su trabajo, con la finalidad de que al término de sus participaciones podamos hacer un balance muy breve y después dar paso a las preguntas de ustedes para generar un diálogo entre los ponentes y el público. Sin más, le damos la palabra a los ponentes según el orden en el que están presentados aquí. Vamos a iniciar con el doctor José Ramón Narváez. Por favor. Gracias. Buenos días. Estoy muy contento de estar acá. Es la primera vez que estoy en la Facultad de Filosofía. Me da mucho gusto. Y agradezco mucho pues, a Alejandro, a Ramón Landabel, y además veo aquí muchas caras conocidas, amigos, y me da mucho gusto, pues, sobre todo porque desde hace 15 años que doy clase en el posgrado en Derecho de esta máxima casa de estudios. Siempre hemos abogado por estrechar lazos con la Facultad de Filosofía. Alguna vez hemos hecho alguna cosita pequeña, bueno, con Alejandro hemos hecho varias cosas, y estamos pues siempre intentando buscar estos espacios. Para nosotros son oro sólido. Y yo pues bueno, voy a hablar sobre una cuestión muy digamos que a mí me ha interesado en los últimos años y que apunto ya desde ahora es una construcción totalmente colectiva, nosótrica, o sea, es decir, en la clase pues vamos diciendo muchas cuestiones como una especie de mapa mental, de lluvia de ideas, yo lo llamo una cartografía. Entonces utilizamos esta metodología de tipo seminarial, y pues los estudiantes de la maestría van generando pues muchos conceptos, muchas ideas que después yo pues voy incorporando, pero por honestidad académica pues reconozco que muchas veces pues, las hemos ido generando en colectivo. Y me refiero justamente a dos cosas que son importantes a apuntar, ¿no? Yo voy a hablar sobre el necroestado, pero incluso este concepto o esta idea de necroestado la generó un colega que ahora está haciendo su tesis de doctorado, y leyendo, digamos, lo que yo había escrito, pues él decía que había que ir un poco más allá en esta cuestión. ¿Qué es lo que yo he escrito? ¿Qué es lo que anticipa esta idea del necroestado para ir concretamente al punto? Bueno, pues de alguna manera yo he ido poniendo a esta clase pues una directriz o un camino que pues después se va nutriendo con otras ideas. La idea que yo noté en el derecho es que bueno, había una actitud muy poco crítica. Yo doy la clase de filosofía del derecho, entonces por eso viene muy a cuento, digamos, que estemos participando aquí en esta actividad. Y yo notaba que bueno, pues la filosofía del derecho es
una antifilosofía, o dicho de otro modo, la filosofía que nosotros proponemos es antifilosófica, porque la filosofía del derecho pues de lo que habla es de confrontar normas, de ponderarlas, de derrotarlas, o sea, es decir, habla de la crítica a un diseño pues que incluso muchas veces es solamente escrito, ¿no? O sea, incluso todavía se llenan la cabeza los abogados diciendo que eso es práctico, y le llaman caso práctico, cuando están constantemente pues discutiendo solo sobre argumentos, solo sobre enunciados normativos, por decirlo de un modo. El caso pues, más célebre que yo he encontrado, y quizá el más angustioso, es el caso de Rosendo Radilla. El abogado no sabe quién es Rosendo Radilla, y sin embargo conoce el varios de la corte y habla y te dice todos los antecedentes, pero cuando tú le preguntas físicamente cómo es Rosendo Radilla, no le importa, no le interesa. Lo que le interesa es el papel y la tinta, ¿no? Entonces yo traté de generar pues obviamente una filosofía distinta, y pues ya se entenderá que tenía que ser una filosofía realista que partiera de los hechos concretos, y los hechos concretos pues están plagados de sangre y de asesinatos, ¿no? Eso no es desconocido a nosotros. Entonces lo primero que noté pues es que a los estudiantes de derecho pues esto era como una realidad que no existía, o sea, es decir, como si vivieran en otro mundo. Incluso lo podemos oír constantemente en la propaganda estatal, ¿no? Es decir, ¿por qué hablar solo de las cosas malas? Hay que hablar de lo bueno, hay que hablar de lo maravillosos que somos como mexicanos, la cultura mexicana es padrísima. Entonces, con todas estas ideas, el derecho aboga por la justicia, el derecho aboga por el orden social. Nosotros siempre estamos planteando reformas que ayudan a que la sociedad viva mejor. Entonces, toda esta idea, digamos, sobre el futurista, pues impide pensar sobre los hechos concretos, ¿no? Sobre los pies, y ver que pues, debajo de nosotros tenemos cadáveres, cráneos, incluso en algunos casos ni siquiera eso, porque están disueltos en ácido. Entonces me llamaba mucho la atención pues, que el estudiante de derecho no reaccionara ante estas cosas. Y entonces les propuse un ejercicio didáctico. El ejercicio didáctico consistía en crear una teoría del derecho que diera respuesta a estas cosas. Incluso jugando con eso dijimos una filosofía del derecho para México, una filosofía del derecho para América Latina. Y fue así que nació el infrarrealismo jurídico, imitando, parafraseando al infrarrealismo literario. Y la idea era eso, ¿no? O sea, mirar la realidad, pero esa realidad incluso que todavía es soslayada o menospreciada o vilipendiada, porque es una realidad que nos pesa, que nos aqueja, de la que no queremos hablar, que se ha convertido en tabú, etc., ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde los años 70 y ahora que estamos 50 años justo de una gran matanza que nadie incluso quiere reconocer, o que a veces no tenemos ni siquiera los elementos objetivos de prueba para demostrar absolutamente nada, y sigue pasando lo mismo. Entonces fue así que, hablando, fíjense, todo esto que le estoy diciendo, este discurso, pues algún día un estudiante se paró y me dijo, profesor, esto, ¿con qué claves hermenéuticas lo podemos analizar? Y bueno, pues Hannah Arendt, La banalidad del mal, Walter Benjamin habla en sus tesis de la historia sobre este asunto de no olvidar a esos muertos. Podemos hablar, pues todo en Colombia han rescatado una idea del derecho a la memoria. Entonces empezamos así a decir. Foucault ha pues, hablado obviamente de tanatopolítica. O sea, alguien me dijo, profesor, eso es necroderecho. Y entonces empezamos a hablar ya, o sea, lo nombramos, y al nombrarlo, pues hicimos como una especie de exorcismos, ¿no? O sea, nos dimos cuenta de que existía, de que era una realidad, ¿no? Que tenía cifras. El segundo país más con muertes violentas abajo de Siria, de los 500,000 de desaparecidos, un país feminicida. Entonces empezamos a nombrarlo así, ¿no? Y empezamos entonces a hacer una reflexión distinta. Y entonces, claro, pues lo que se empezó a exigir es un poco más de concreción, o sea, teórica, ¿no? Sí servían pues todos estos autores europeos, al final de cuentas, pero queríamos encontrar pues a nuestros propios autores, a nuestros propios relatos, nuestras propias narrativas, y curiosamente pues las encontramos en el arte, en la literatura. Entonces nos dimos cuenta pues que los muralistas retrataban esta muerte, ¿no? Un mural maravilloso de Orozco, donde una serie de esqueletos togados están frente a otro esqueleto, está dando a luz un pequeño esqueleto también con toga y birrete, ¿no? Encontramos pues la cuentística mexicana con imágenes tan fuertes pues, que todos las conocemos, ¿no? Pedro Páramo, o sea, México se convirtió en eso, ¿no? En un país donde quizá ya estamos muertos y no lo sabemos. Fíjense, eso es lo grave. Y la cultura siempre había hecho énfasis en eso. O sea, lo más grave es no darse cuenta de que ya estamos muertos, ¿no? Y de que el abogado se pusiera del otro lado. Entonces esto implicaba pues un ejercicio de descomplicidad. Es decir, yo
yo no quiero ser cómplice de todos esos homicidios y asesinatos, ¿no? Y entonces un colega escribió para Mexican Times esto, el necroestado, y es el que está haciendo esta tesis de doctorado. Y el necroestado, pues, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus bases? Pues es esta idea de un estado de excepción permanente, utilizando la frase de Agamben, pero que en México además tiene muchísimas más peculiaridades que las que el italiano le atribuye, ¿no? O sea, es decir, el necroestado va más allá del estado de excepción permanente, ¿no? Porque el necroestado además involucra el asunto del cinismo, digamos, ¿no? O sea, es decir, de la negación, de hablar de que al contrario vamos mejor y estamos generando instituciones y el Estado constitucional de derecho y ya nos vigila la Corte Interamericana, hicimos una reforma en 2011, o sea, todavía es más perverso, ¿no? Porque con esos elementos vamos generando un discurso que va ocultando pues toda esta realidad, ¿no? Entonces el necroestado es el que sabe que se dieron estas muertes, sabe que seguirá habiendo muertes y pues ni siquiera lo quiere, digamos, hacer explícito, ¿no? Lo sigue, digamos, haciendo más especializada y más sofisticada el engaño, el discurso. Entonces el derecho pues se convierte eso en un discurso que no solo niega, sino que incluso pues ataca a aquel que considera que estas claves o estos elementos existen, ¿no? Y bueno, pues eso te lleva a otras conclusiones, incluso de índole ético-político, o ahora incluso psicopolítica, ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer? Porque, pues, por ejemplo, yo ayer vi el debate como todos, pues a mí me pareció una burda toma de pelo, ¿no? O sea, es decir, un gran teatro donde sabíamos que no iba a cambiar nada, que no iba a pasar nada, y sin embargo estábamos ahí atentos, ¿no? Ahora además con esto de la psicopolítica, además pendientes de nuestro chat, a ver qué decían en nuestros grupos o qué decía el Twitter, ¿no? Es decir, todavía con esta adición más, digamos, de desdoblamiento, ¿no? Estamos ahí y estamos participando políticamente porque puse un meme, ¿no? Entonces creo que todavía se vuelve más grave este necroestado, porque la complicidad se va extendiendo, ¿no? Porque se va uno despersonalizando y esto pues genera al final de cuentas pues que no tengamos ni siquiera la sensación de que hemos tocado fondo. Eso es lo más grave, o sea, ni siquiera eso, o sea, porque yo les diría, ya tocamos fondo, ahorita vamos para allá. O sea, ni siquiera sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Este es el mes más de muertes violentas, o el mes más violento después de 4 años. Y eso quizá quiera decir que el próximo sea todavía más violento, ¿no? O sea, es decir, seguimos en ese vórtice, ¿no? Seguimos hundiéndonos. Y pues no hay otra forma de llamarle eso, ¿no? O sea, es decir, cuando, digamos, la constante son estas muertes, pues toda la política, todo lo estatal tendría que mirar o tendría que irse hacia allá. Bueno, pues estos son como un preámbulo y lo dejo así en la mesa para estar a sus órdenes, poder discutir igual con los colegas. Vuelvo a agradecer la invitación y a sus órdenes. Gracias al doctor José Ramón. Como bien nos dice, el panorama en realidad en México, lo que yo quisiera rescatar, que no se nos olvide, y dar paso a la siguiente presentación, es este llamado de atención a que el derecho diga las cosas como son y asuma lo que está provocando, ¿no? O sea, lo dejaría así como una provocación. ¿Por qué este miedo a encubrir la violencia que se está generando precisamente con ese instrumento que es el derecho? Y vamos a darle el paso ahora a Jorge. Me decía que sí, Jorge, ¿verdad? Jorge Rodríguez. Tenemos un error tipográfico, pero bueno. No te preocupes, los fierros, decía mi papá, no tienen palabras de honor y estas cosas pasan por el internet todo el tiempo. Pues yo te había preparado un texto, pero viendo la dinámica de la mesa, creo que sería mejor comentar a grandes rasgos de qué trata el texto. Ahorita estoy dedicándome al doctorado. En el doctorado estoy haciendo una tesis que se llama El estado de excepción como fundamento de la soberanía. A grandes rasgos, la idea es que ahorita estamos hablando muchas veces de estado de excepción como una gran anomalía de nuestras democracias,
yo lo que estoy tratando de proponer es que cuando menos en las democracias liberales, ¿sí me escucho mejor o me escucho mejor así? ¿Cómo estaba? Lo que estoy tratando de proponer es que cuando menos en las democracias liberales el estado de excepción es algo constitutivo, no siempre se expresa de manera manifiesta, pero ahí está de manera latente el estado de excepción. Me voy a permitir leer unas cuantas citas que traía dentro del texto, porque además de que a mí me agradan, porque según yo describen bien la situación, creo que serán importantes. El primer acercamiento que yo tengo con la idea de estado de excepción es a través de este librito que decía de Agamben, El poder soberano y la nuda vida, el primero de la colección de Homo Sacer. Ese es el primer acercamiento, y justo cuando él dice que el lager es el nomos de lo moderno, mucha gente se lo tomó a burla. Esto lo saca en el 99, durante los siguientes 5 años decían, no, es que el campo de concentración es una institución nazi, no tiene ninguna correspondencia absoluta con lo que tenemos ahora en nuestros días. Pero poco a poco, sobre todo a partir de que empezó la guerra contra el terrorismo, nos dimos cuenta que el campo de concentración no era un llamado topológico de que se construyeran unas instalaciones similares al campo de concentración nazi, sino una forma de operar de la ley muy singular. Esta es una cita precisamente de este texto de Homo Sacer, El poder soberano y la vida nuda. Cito a Agamben. Cuando nuestro tiempo ha tratado de dar una localización visible y permanente a eso ilocalizable, el resultado ha sido el campo de concentración, no la cárcel, sino el campo de concentración es, en rigor, el espacio que corresponde a esta estructura originaria del nomos. El campo, como espacio absoluto de excepción, es topológicamente diverso de un simple espacio de reclusión. En este espacio de excepción, en el que el nexo entre la localización y el orden jurídico se rompe definitivamente, el que ha determinado la crisis del viejo nomos de la tierra. A grandes rasgos, lo que yo estoy percibiendo a partir de lo que ya está anunciando Agamben, de que es el nuevo nomos de la modernidad, es una situación que estamos viviendo en una crisis de la democracia. Creo que eso no es un problema nada más de México, como decían en el debate, cuando se ve como farsa, vemos esa crisis de la democracia donde ninguno de los 5 candidatos puede decirse que es representante de un grupo puntual de la población. Esa idea clásica de representación está en crisis, pero esa crisis de representación no es un problema original en México, sino es una crisis mundial, o cuando menos una crisis de la parte del occidente. Vemos, por ejemplo, que Agamben nos dice, el problema grave de la democracia es que estuvo planteado en términos weberianos. Decía Weber, la legitimidad en el mundo moderno se corresponde con la legalidad. Todo lo que sea legal, por tanto, es legítimo y viceversa. Esa ordenación estaba perfectamente construida. Lo que viene a decir Agamben es que eso representaba una especie de aporía en la filosofía del derecho, porque no necesariamente lo que es legal es legítimo y viceversa. El nazismo es perfectamente ejemplo de esa situación, porque todo se hizo legalmente. Finalmente lo que se construyó fue todo un andamiaje jurídico para quitarle la ciudadanía. No es cosa menor que lo primero que se hiciera con los que iban a ser mandados a un campo de concentración fuera quitarle la ciudadanía, porque una vez que se les quitaba la ciudadanía no había ningún estado que respondiera por ellos, y entonces podían disponer de su vida como ellos les dieran. Híjole, es que no me agrada la palabra gusto, pero busquen un sinónimo que a ustedes les acomode, porque hablar de nazismo y gusto para mí me causa mucho ruido. Entonces, esta situación jurídica que se está construyendo con el nazismo, dice Agamben, se va reproduciendo después. Hay una corriente ahorita en el derecho bastante sonada que se llama el derecho penal del enemigo, seguramente varios de ustedes están familiarizados. Es justo la posibilidad de lo que se está planteando, es crear 2 espacios del derecho. Uno donde las virtudes de la democracia planteadas en derechos universales estén completamente vigentes, y otra para un espacio de la población donde no tenga ningún derecho. Esto se está planteando en términos de seguridad. Pareciera que es una discusión que apareció en la filosofía del derecho a partir de justo la cuestión de la guerra contra el terrorismo, pero cuando rastreamos un poquito más, es una propuesta
de Gunther Jacobs, un jurista alemán, que él está planteando a mediados de los años 90, o sea, mucho antes de que se planteara formalmente en la Acta Patriótica, la Ley Patriótica, como gusten llamarlo, ya había en el derecho una cierta legitimidad de este tipo de ideas, donde hay personas que sí deben de gozar plenos derechos y otras que no. Eso, cuando lo aterrizamos a nuestra realidad mexicana, vemos un dilema clásico en la filosofía política, sobre todo cuando lo pensamos a partir de Thomas Hobbes, es ¿qué queremos? ¿Libertad o seguridad? Las dos no podemos tenerlas al mismo tiempo. O cedes una parte de tu libertad para tener seguridad, o si quieres conservar toda la libertad, vas a estar en una situación insegura. Ese es el planteamiento que creo que recorre buena parte de la filosofía política en Occidente. Esa misma cuestión de rivalidad entre libertad y seguridad es lo que ahora se viene a rescatar con este tipo de posturas, bajo la forma de estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? Básicamente, Schmitt nos decía que el estado de excepción es la suspensión de la Constitución in toto, pero hay una evolución que el mismo Schmitt va dando cuenta, porque dice, es inútil suspender toda la Constitución porque lo que queremos es algo muy puntual, la participación de los cuerpos de policía para atender a las crisis. Hay, dice Schmitt, hay situaciones muy constantes en las que se repite el estado de excepción, que es 1, la rebelión popular, 2, el estado de guerra civil, y 3, cuando hay motines. Para estas tres situaciones hay una cuestión problemática porque la democracia tiene su legitimidad en la propia población, en las grandes mayorías. Pero ¿qué pasa cuando al Estado le revelan estas grandes mayorías? Está de una u otra forma atentando ese mecanismo numérico, ¿cómo lo diría Derrida? La cuestión numérica le está poniendo como fundamento de la democracia y atender contra ese principio de legitimidad. Es una contradicción, entonces no lo puedes atacar abiertamente como lo harías frente a otro Estado, pero debes de generar mecanismos, no los puedes tratar como criminales comunes y corrientes. Entonces el mecanismo que se propone allí, y eso es desde la Revolución Francesa, es bien curioso porque el movimiento más democrático, que es la Revolución Francesa, al mismo tiempo está promoviendo la medida más antidemocrática, que es el estado de excepción. Entonces lo que dice Schmitt, o se da cuenta en su texto de la dictadura, es poco a poco, en lugar de suspender todo el derecho, solo vamos a suspender una parte, y esa es la dualidad creo que tiene el derecho. Por un lado es una máquina coercitiva, pero por el otro lado, cuando uno desde la Declaración Universal del Hombre y el Ciudadano, de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, corresponde a otra esfera, también la protección de las personas. Lo que se hace con el estado de excepción es suspender esta parte protectora para dejar únicamente para la parte coercitiva que actúe. Hay principios muy sustanciales, por ejemplo el derecho a la circulación, el derecho a la libre prensa, que son contra los que está atentando el estado de excepción. Poco a poco en México podemos ver justo eso, lo que es el derecho a la circulación, lo que se va suspendiendo. Aunque no hay una formal declaración de este estado de excepción, vemos que, por ejemplo, en zonas como Naucalpan, no tan lejos, no nos tenemos que ir a Tamaulipas, vamos en Naucalpan, que hacen operativos militares, y esa libre circulación ya no la tenemos totalmente garantizada, porque esa libre circulación lo que está entorpeciendo son la implantación de medidas de seguridad. Lo que creo que aquí estamos viendo a grandes rasgos es, o lo que yo veía ayer en el debate, es que hay una gran legitimidad del discurso de vamos a poner mano dura con la seguridad, no importa lo que cueste, no importa que en medio nos llevemos libertades y derechos. Hay, por ejemplo, una tendencia cada vez más presente, y creo que le tenemos que echar la culpa a Marcelo Ebrard desde que trajo a Giuliani, la idea de mano dura, la mano dura en los sistemas penales. Podemos ver que los sistemas carcelarios cada vez se están menos preocupados en la reinserción de la población penitenciaria, y estamos viendo a las cárceles como grandes construcciones donde debemos encerrar los peligros. La situación es que los peligros ni están quedando encerrados porque no tenemos un aparato eficiente de policía, no tenemos un aparato eficiente de judicial. Y lo que estamos viendo es que hay una especie de criminalización de la pobreza. Cuando vemos el nuevo sistema penal acusatorio, le estamos echando la culpa que no está funcionando. Eso no estoy hablando de los juristas, estoy hablando de la población en general, de la cuestión de los derechos humanos.
que están dándole demasiado peso a los derechos humanos de los acusados y que no está cumpliendo por esa razón la función que es castigar a los culpables. Lo que podemos ver en una visión un poco más de lupa es que tiene muchas instancias de negociación y sobre todo negociación monetaria. Esa posibilidad de negociación hace que seas culpable, pero que puedas negociar y no seas castigado, cuando menos en términos de cárcel. Todos recordarán el caso seguramente del chavo que chocó el BMW, lo destrozó, murieron 3 personas. Cuando vemos su sentencia nos puede causar risa porque no hay proporcionalidad de la sentencia respecto a el daño causado. Pero como hubo la posibilidad de negociar con los familiares y monetarizar esas vidas, esa sentencia se reduce. Hay una cuestión económica que se está insertando en los sistemas de justicia, que está permitida por la flexibilización de los mecanismos jurídicos. Y esa es una de las consecuencias claras de este estado de excepción permanente que está proponiendo Agamben. Tratando de cerrar y tratando de hablar un poco de lo que mencionaba José sobre la cuestión de Benjamin, porque es la parte que yo más trabajo. A mí me causaba un poco de ruido el otro día escuchando a Denise Dresser citando a Walter Benjamin. Me causaba bastante ruido porque normalmente las posiciones que sostiene Denise Dresser es a favor de la ciudadanía, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy consistente en su visión porque es muy acercada sobre todo al liberalismo tradicional. Benjamin, en su caso, creo que hay una polémica que se mueve sobre todo en la escuela de Frankfurt alrededor de los 80s, porque descubren una carta que cita a Carl Schmitt. Carl Schmitt es reconocido por su filiación con los nazis y dice: oye, ¿cómo es posible que le esté agradeciendo Walter Benjamin a Carl Schmitt? Que le esté diciendo que tiene una gran deuda teórica respecto a él. La situación, que a mi interpretación no la puedo todavía asegurar, pero a mi interpretación, lo que hace Walter Benjamin es darse cuenta que la democracia liberal tiene falencias muy, muy importantes. Esas falencias que tiene muy, muy importantes es crear una especie de metafísica rara, que es el voto. En ese voto, tú delegas tu voluntad para que se convierta en una voluntad general, pero el que está representando, yo creo que termino antes, el que está siendo representante tiene un poder de decisión completamente independiente. Entonces, lo que él comienza a decir es que los gobiernos, no importa que salgan de mayorías, no garantizan que hay una verdadera justicia. Para él la justicia no tiene nada que ver con la cuestión, ni primero numérica, ni segundo con la cuestión del derecho. Al contrario, ese es el sentido en el que está escribiendo su crítica a la violencia, porque es lo que nos decía Weber. Para Weber era una cuestión de fines medios, los fines justifican los medios, los medios quedan justificados a través de fines justos. Benjamin se da cuenta que esta apelación de justicia, por ejemplo, en la cuestión de la historia que mencionaba, que es en el progreso. Un día, diría Hegel en algún momento, las flores, pensando en las víctimas de la historia, las flores pisadas en el camino van a tener sentido cuando el estado absoluto se concrete. Benjamin no está completamente de acuerdo con eso. Dice: esas pequeñas violaciones que vemos a los grupos marginados, es curioso que él utilice en las tesis no el término proletariado, sino oprimidos. Eso tiene que ver con unos términos más teológicos. Ahí logra incluir, por ejemplo, la idea del lumpen, que los marxistas no estarían muy de acuerdo. Entonces, cuando él habla de esta frase de el estado de excepción es la regla, lo que Benjamin está tratando de recordar es que hay mecanismos dentro del derecho que lo constituyen, como lo diría Kafka, como una máquina sacrificial, y es justamente por esta utilización del estado de excepción que es una parte fundamental de la democracia. En todas las constituciones democráticas vemos esa declaración de suspensión de libertades. Aquí lo vemos en el artículo, si no mal me acuerdo, el 28, 29. Sí, es cierto, los primeros 28 son las libertades. Qué bueno estar con juristas. Bueno, aquí en México la tenemos. En Alemania, y eso lo dejo nada más como cierre, en Alemania la Constitución de Weimar todavía sigue siendo reconocida como uno de los textos más democráticos que hemos tenido en la historia universal. El movimiento nazi nunca tuvo la necesidad de deponer la Constitución y crear otra. Utilizó esa Constitución y, gobernando a través del decreto, pudo hacerla
uno de los crímenes contra la humanidad que más tenemos en la memoria y que más se ha escrito, y eso lo hizo con la constitución más democrática. Creo que eso es lo que nos debería de plantear límites para pensar hacia el futuro cómo está funcionando este estado de excepción. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge. Como él bien dice, parece que en realidad habría que pensar que hay defectos o marcas de origen dentro de la misma democracia liberal imperante. Me traía mucho a la mente una frase de Ulpiano que decía Ulpiano que si es imposible hacer que el derecho o que la justicia sea fuerte, hay que hacer que la fuerza aparezca como justicia, ¿no? Creo que esto es un fundamento que recupera Derrida, Pascal, Schmitt, que es bastante interesante, ¿no? Solo, perdón que robe tantos segundos de palabra, pero solo también para recordar que no solo es Giuliani el que viene a decir estas cosas, ¿no? Sino que es Mancera escribiendo un libro del derecho del enemigo, y que es algo que, por ejemplo, no se dice en voz alta en estos lugares, ¿no? Entonces vamos a darle como siguiente participación la palabra a Antonio Cerezo, por favor. Gracias, buenos días y gracias por la invitación. A nosotros como organización nos ha tocado vivir las consecuencias del derecho y de la filosofía que sustenta el derecho. Entonces nos hemos visto en la pragmática necesidad de entender algunos aspectos fundamentales del derecho y también indagar en el aspecto del sustento filosófico del derecho, porque nosotros trabajamos con víctimas de violaciones de derechos humanos y también nos ha tocado este discurso de que los derechos humanos protegen demasiado a los delincuentes y entonces la gente nos dice que pobrecitos delincuentes, ahora hay que defenderlos más que a las víctimas. Y bueno, ese es el contexto en el que estamos trabajando desde hace un buen de años, 16 para ser exactos. Y bueno, ahorita en el tema de los derechos humanos y de las organizaciones de derechos humanos hay un tema que está muy candente y que causa mucha preocupación, que es el tema de la Ley de Seguridad Interior. Hay un esfuerzo en diferentes organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional de frenar lo que desde nuestro punto de vista no va a ser frenado, pero bueno, de cuestionar esta Ley de Seguridad Interior. Y mucho se ha hablado que la consecuencia de la Ley de la Seguridad Interior en México va a ser la permanente militarización de la sociedad, entre otras cosas. Y el otro aspecto, por ejemplo, que toda la información generada de investigación y de todo tipo que se genere bajo la declaratoria de seguridad interior, pues va a ser resguardada en términos de la Ley de la Seguridad Nacional y por lo tanto no vamos a tener acceso a ese tipo de información, lo cual incluye, por supuesto, información relativa a las víctimas de violaciones de derechos humanos y fundamentalmente a los perpetradores de las violaciones de derechos humanos. Entonces, este tema que se viene tratando en las organizaciones de derechos humanos, es un tema que nosotros venimos trabajando desde hace algunos años cuando comenzamos a analizar el contexto en el cual documentamos la tragedia nacional. Nosotros documentamos casos de ejecución extralegal, extrajudicial, desaparición forzada, prisión por motivos políticos y agresión a defensores. Entonces tenemos que darnos una explicación y dar una explicación de, bueno, ¿por qué tanto muerto ahorita, no? Sí es cierto que a todos nos gusta en México la muerte, y hasta vimos Coco y todas esas cosas, pero bueno, ¿por qué ahorita, no? O sea, ¿por qué de repente la estadística de la tragedia nacional se eleva? ¿Por qué tanta desaparición? ¿Por qué hay cifras de 34,000 personas no localizadas hasta 500,000 personas desaparecidas? O sea, ¿por qué rebasamos a los argentinos, chilenos, colombianos y todas las dictaduras formalmente constituidas? ¿Por qué ahorita y por qué en este contexto? Entonces necesitamos nosotros indagar un poquito sobre esa situación. Y bueno, nos hemos encontrado con algunas cosas que ya mencionaron aquí. Por ejemplo, nos encontramos con esta construcción del enemigo interno en México, ¿no? A partir de las Torres Gemelas, de los atentados, se da la construcción del terrorismo como este enemigo mundial, pero también en México, a partir del 2006, se va a avanzar en la construcción del enemigo interno, con esto de la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el crimen organizado, en donde el enemigo interno es una figura bastante abstracta, ¿no? Porque en México no hay árabes y entonces en México el enemigo interno, que es el narcotraficante, puede ser cualquiera, ¿no? O sea, yo puedo estar viendo muchos narcotraficantes ahorita. ¿Por qué? Pues porque es desde el cártel de Aquilo, de la señora de Tepito que vende gorditas, desde el joven que compra su churro aquí en las islas, no, pero de sus notas aquí, o sea, todas ese tipo de cosas, o sea, cualquier persona puede ser el enemigo interno. Y a ese enemigo interno, bajo esta lógica y este discurso,
pues hay que neutralizarlo. O sea, entiéndase, darlo de baja. No de la escuela, ¿no? Sino de la vida. Entonces, o sea, incluso este discurso que ni siquiera se atreve a pronunciar, que hay que matarlo, ¿verdad? Empieza a ocultar la intencionalidad del Estado. Y se viene a generar una serie de normas jurídicas que van a justificar y a legalizar y a legitimar este tipo de actos. Pero en México también la Ley de Seguridad Interior para nosotros es como una vueltita más a la tuerca, un entramado jurídico que se ha venido construyendo para legalizar la restricción del ejercicio de los derechos humanos y someter a la población descontenta. En 1996, en México se aprobó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que es una ley que va a responder a esta construcción de una legalidad que se va a aplicar a ciertas personas que cometen ciertos delitos. Entonces va a crear un estado de excepción dentro de la Constitución. Y ese va a ser el inicio de las próximas leyes que se van a aprobar, como lo fue la Ley de Seguridad Nacional en el 2005 y como lo es ahora la Ley de Seguridad Interior. Entonces, la Ley de Seguridad Interior no es el inicio de un proceso, más bien es el fin de un proceso. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, y que no somos juristas, hay un detalle que casi nadie menciona en la Ley de Seguridad Interior. Muchos nos preocupamos porque se suspendan las garantías individuales de forma permanente, pero si les preguntamos a las víctimas, muertos, viudas, huérfanos, pues para ellos sus garantías se suspendieron hace mucho, ¿no? Para los desaparecidos, pues no están dentro del marco del derecho, ¿no? Es decir, están fuera de las propias, o sea, no hay fuera del marco legal, no están sustraídos del marco legal. Entonces, ¿cuál es el problema de la Ley de Seguridad Interior? Que viene mucho a colación con lo que decía el compañero, es que hay un cuestionamiento desde nuestro punto de vista a la democracia formal que se dice que es la democracia liberal. La democracia liberal se va a sustentar en un equilibrio de poderes. Venía la sociedad europea de la lucha contra el poder absoluto del rey, y entonces frente al poder absoluto del rey había que construir órganos de gobierno que impidieran el ejercicio absoluto del poder. Y entonces se va a crear este poder legislativo, ejecutivo, judicial, en donde van a tener entre ellos un equilibrio de poder para no permitirse a sí mismos volverse un poder absoluto por encima de la sociedad. Y en México, la Constitución, el artículo 29, cuando se decretaba el estado de excepción, si es que se decretaba, tenía que pasar por la aprobación del Poder Legislativo. Pero además, de oficio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía que revisar esa declaratoria de estado de excepción. O sea, había la participación de los tres poderes en la declaratoria del estado de excepción, precisamente para evitar el presidencialismo. Y yo sé que los nazis y el gobierno nazi es muy vigente en nuestra mente, pero también Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz ganó democráticamente las elecciones. O sea, hubo elecciones en el porfiriato y Porfirio Díaz también ganó constitucionalmente las elecciones. Bueno, la última como que ya fue más evidente el fraude, pero pues, eso en México es bueno. Entonces, Porfirio Díaz, con un poder legislativo, con un poder judicial y el ejecutivo, pues fue un dictador, ¿ya? Y efectivamente en México, lo que para nosotros es más preocupante es que esta Ley de Seguridad Interior se va a saltar el mecanismo del control del poder legislativo y del poder judicial. Y entonces tenemos que, de acuerdo a esta ley, el Ejecutivo va a tener la facultad de emitir la declaratoria de seguridad interior sin que sea aprobada esta declaratoria por el Poder Legislativo ni la intervención del Poder Judicial de la Federación. Entonces, aunque la ley viene desglosado qué se consideran amenazas a la seguridad interior, también sabemos que hay una interpretación bastante laxa del derecho cuando combina ciertos intereses políticos. Entonces, nos enfrentamos a que el Ejecutivo, nuevamente, en nuestra historia nacional, va a tener un poder absoluto sobre el resto de la sociedad. Y eso es lo que para nosotros es lo más importante de esta ley, que viene a romper legalmente el equilibrio de la democracia burguesa liberal. Es decir, la propia democracia burguesa liberal, así tal y como nos las plantearon, ya no es suficiente para imponerle al resto de la sociedad los intereses económicos y políticos de una pequeña minoría, ¿no? Porque para nosotros el fundamento de este engramaje jurídico responde a los intereses económicos y políticos de una minoría. Cada quien le puede poner el nombre que quiera, ¿no? Si es marxista burguesía, no sé si es otra corriente, no sé cómo le digan, etc. Pero es una minoría.
Es una minoría que tiene intereses económicos y que tiene intereses políticos. Y en ese sentido el derecho se está convirtiendo, o ya era, la herramienta para legalizar y legitimar este estado de excepción o esta suspensión de garantías o esta opresión de una minoría sobre una mayoría. Entonces, desde nuestro punto de vista y en la práctica que hemos tenido, el derecho se ha convertido en eso. El derecho no es un instrumento que permita impartir justicia. Ya no es su objetivo ese. El derecho se está convirtiendo en un instrumento que le permita al Estado su supervivencia como Estado, de un modelo económico que le permite a una minoría esa dominación. Y entonces el papel de los abogados es defender esa estructura legal sin cuestionarse ni preguntarse si es justo lo que hacen. Y no se lo cuestionan porque efectivamente caemos en esto de que, pues como es legal, es justo, ¿no? Automáticamente. Y ya no me cuestiono si esa construcción jurídica responde a la necesidad social, responde a una mayoría, responde a una minoría, o a qué carajo responde esa ley de la que yo técnicamente debo aplicar adecuadamente para ser abogado. Entonces, dentro de esta situación, para nosotros lo más importante en nuestro trabajo es entender cómo el Estado mexicano ha tomado la decisión de convertirse en un Estado que va a legalizar la restricción de los derechos que él mismo en un momento dado impulsó. México es el Estado que más protocolos, convenios y pactos ha firmado en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Incluso Luis Echeverría fue redactor de la Declaración de los Derechos de los Pueblos en los 70s. O sea, México al exterior es de los países que más ha aportado al desarrollo del Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Pero México también, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, desde hace tiempo ha renunciado a aplicar ese tipo de planteamientos que hace al exterior. Y nosotros nos enfrentamos desde los derechos humanos a los resultados prácticos, pragmáticos, sucios, de barro y de sangre de esta construcción jurídica, y que por supuesto tiene un sustento filosófico también. Hay una disputa filosófica respecto al papel del derecho, respecto al tipo de sociedad, respecto a lo que es justo, lo que es injusto, de lo que es una rebelión justa o injusta. Entonces, desde nuestro punto de vista, el papel del derecho, lamentablemente el papel de esta construcción jurídica, se ha convertido en el entramado que sujeta a la sociedad, que es oprimida por un poder minoritario. Y nosotros lo lamentamos porque nos ha tocado en los ministerios públicos ver a los abogados cómo voltean cuando le están pegando al detenido, ¿no? O como el abogado de oficio que te debe defender te dice que firmes el acta acusatoria, pues porque es mejor para ti, ¿verdad? Y entonces se enfrentan los jóvenes abogados a que cuando van a los ministerios públicos o renuncian o se callan, ¿no? Y si se callan son cómplices de las violaciones de derechos humanos y van a participar de todos los argumentos que justifican la agresión a los detenidos, ¿verdad? Y van a decir, bueno, pues si es un delincuente se lo merece, y al rato van a estar como el Bronco pidiendo que le mochen las manitas a los ladrones. Entonces, ¿verdad? Justificando la violación de derechos humanos y justificando y fortaleciendo que solamente así va a haber justicia, a través de la propia injusticia. Y entonces es algo bien complejo para nosotros. Y también, no solamente, bueno, en estos hechos de sangre, ¿verdad?, que son como los más preocupantes, sino, por ejemplo, ahora que llevamos casos en materia laboral, también nos damos cuenta cómo el derecho, ¿verdad?, se ha prestado o se ha utilizado para esta flexibilización laboral tan grande, ¿no? Cómo la explotación del trabajador es algo tan legal y tan moralmente aceptable, que no importa que las mujeres de 55 años con artritis trabajen 10 horas por 1.250 pesos a la quincena, ¿no? O sea, es totalmente moral. Y el empresario es un sujeto de derecho moral, justo y legítimo, porque él paga lo que el SERA dijo que había que pagar, 2 salarios mínimos a los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es el derecho. Eso han convertido el derecho, ¿verdad? Y esas personas, esas mujeres, esos hombres que viven así, pues no son los únicos, porque también creo que aquí en la UNAM, pues ya si no eres mayor de 36, si no tienes doctorado, pues ya no vas a tener el tiempo completo, y si eres profesor de asignatura, pues ya
Ahora sí que pues tienes que correr para dar tus clases y aceptar las condiciones laborales que te impone la universidad, todo en función de que el conocimiento universal se produzca de una manera efectiva. No es un estímulo para ustedes, no lo tomen como una restricción de sus derechos, es un estímulo, ¿no? Entonces, este problema del derecho pues se convierte en algo muy complejo. Les digo, a nosotros nos ha tocado esta práctica, necesitamos leer un poco de derecho, necesitamos seguir estudiando filosofía, no solamente por necesidad, también por gusto, pero la práctica del derecho, los resultados prácticos del derecho hay que verlos en la calle y hay que confrontar lo que hablamos desde la filosofía y lo que hablamos desde el derecho con la realidad que a veces nos negamos a observar y que hemos normalizado. Tan normal es que vamos a la gente adulta de tercera edad pidiendo limosna en el metro, pidiendo limosna en las calles, durmiendo en las calles, la drogadicción, el alcoholismo, la violencia, eso se ha vuelto normal. Y al ser normal, no lo cuestionamos. Y al no cuestionarlo, no cuestionamos el papel del derecho, nuestro papel, el papel de la filosofía, nuestro papel como filósofos. Y a veces o nos ocultamos en el mundo de las ideas, ¿verdad? O nos volvemos muy pragmáticos y se nos olvida también la importancia de ese mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Es muy interesante esta propuesta que nos traes. Generalmente se pensaba que el estado de excepción era un espacio sin derecho, ¿no? Lo que tú nos vienes a proponer es, pues no, en realidad el estado moderno es un estado en el que se restringe positivamente y jurídicamente los derechos. Vamos a darle paso al doctor Alberto Constante, profesor de la facultad, por favor. Bueno, primero, dos lecciones de principio, claro. La primera es una disculpa por haber llegado tarde. Pues, yo no sé, se me quemó la película, digo, más bien se me quemó, no sé, el disco duro, ¿no? Así, antes decíamos la película en mis tiempos, entonces ahora decimos el disco duro. Y entonces pensé que era mañana, ¿sí? Entonces, y la segunda es que soy, digamos, una especie de outsider de la filosofía política. En realidad yo siempre he trabajado en ontología, pero finalmente, de alguna manera, un poco, estoy en lo que está diciendo el compañero, ¿no? Sí, la realidad un poco me empieza a rebasar y me siento, vamos, tocado justamente por las situaciones que estoy viviendo en mi país, ¿no? Y ya no puedo estar al margen, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y claro, eso me hace reflexionar, y entonces claro, me siento ahorita, después de haberlo escuchado, me siento realmente casi como el deberse principiante, así que sí les pido conmiseración para sus comentarios. Sí. Bueno, yo voy a hablar del estado de excepción, porque es lo que me ha sorprendido mucho, ¿no? Sí, fue Carl Schmitt, y ya lo he dicho, seguramente que voy a repetir muchas cosas, el primero en pensar el concepto de excepción y al mismo tiempo vincularlo con el de soberanía, en una serie de definición según la cual el soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Excepción envuelve la suspensión del ordenamiento actual en función de la defensa del mismo, es decir, del mismo estado. Hay que señalar que en ese estado de excepción el poder político subsiste, ¿sí? Y es él quien sigue siendo la fuente desde donde dimanan las órdenes a que hacen referencia a las estructuras y funciones públicas. Por eso yo no estaría de acuerdo en que se suspende todo el Estado de Derecho. No, más bien, justamente lo que hay es una preservación del propio Estado para poder seguir ejerciendo el derecho, el estado de excepción, justamente, ¿no? Sí, entonces por eso decíamos, hace referencia a las estructuras y funciones públicas. Pero el derecho queda suspendido frente al derecho de intentar sobrevivir. Diríamos que en última instancia, como se apunta en la introducción a la obra de Agamben, el estado de excepción es ese momento del derecho en el que se suspende el derecho precisamente para garantizar su continuidad e inclusive su existencia. Precisamente ahí donde la esencia de la soberanía, entendida como monopolio de la decisión última, queda salva. ¿Sí? El estado de excepción, como todos sabemos, se aplica en circunstancias extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de las personas, ya lo habían dicho, ¿no? Sí, como explica Agamben, en teoría política el estado de excepción se despliega o posiciona justo cuando el soberano ejerce su facultad de establecer quién es el enemigo público. Esto es muy importante, ¿eh? Con ello el soberano puede ir más allá, si eso es totalmente necesario, con el fin de proteger el bien público, ¿sí? En tal situación pueden ser limitadas temporalmente las garantías individuales, salvo, sí, ya lo decía el compañero también, las referidas a los derechos de la vida, a los derechos de la información y de los derechos humanos llamados justamente intangibles, ¿sí? Es decir, that means, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, una situación extrema que puede vivir el Estado puede ser al mismo tiempo catalogada como un estado de excepción.
El punto nuclear de esa condición del derecho radica, como señaló Agamben, en la contigüidad esencial entre el estado de excepción y la soberanía. Es decir, la continuidad que por un lado niega su legitimidad y no puede tener forma jurídica por estar en el límite mismo de la política y el derecho, sino que además constituye un punto de desequilibrio entre el derecho público y el hecho político. Un punto de análisis es el que ha venido luego de que el 10 de diciembre de 2016 nos despertamos con la noticia de que Francia está viviendo con el estado de excepción más largo de su historia reciente, iniciado en diciembre de 2015. Sí, tras los atentados yihadistas de París. Un Consejo de Ministros extraordinario ha propuesto extenderlo, es una cita, ¿no?, en el periódico, más allá de enero hasta mediados de julio de 2017, debemos entender. Con estas medidas extraordinarias, de hecho, se celebraron en Francia las elecciones presidenciales y se celebrarán las legislativas todavía en junio, además de la fiesta nacional, y continúa el diario. El estado de excepción, prorrogado entonces por cuarta vez, debía terminar el 26 de enero próximo, es decir, de 2017. Si la Asamblea Nacional apoya, como siempre hasta ahora, la propuesta gubernamental, las medidas excepcionales para seguir en pie. La pregunta que nos tenemos que hacer es si el estado de excepción realmente puede ser una defensa de la democracia. Me parece que no, que en modo alguno se defiende la democracia mostrando justamente el lado más oscuro del modelo estatal que conocemos. Siento que los atentados perpetrados en la sala de Bataclan de París hicieron que se prolongara el estado de emergencia y con esa medida se esperaban los atentados, que los atentados de Niza no hubieran acontecido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan, no?, del camión que pasó en Niza y se arrolló un montón de chavos ahí, ¿no? Y el de Bataclan, ahí sí, vamos a unas escenas dramáticas, ¿no? Y se habría que recordar, pues, que Agamben, sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? No fue suficiente el estado de excepción para frenar el terrorismo. Habría que recordar con Agamben que el estado de emergencia, como lo llamaron los nazis, y que lo señalaba como aquellos hechos que perturban y almacenan, amenazan perturbar en forma grave y inminente el orden social y económico, o que constituyen calamidad pública, es justamente el dispositivo mediante el cual los poderes totalitarios se instalaron en Europa. Así, en los años que precedieron a la toma de poder de Hitler, los gobiernos socialdemócratas de Weimar habían recurrido a tan menudo al estado de emergencia que se puede decir que en Alemania había dejado de ser, antes de 1933, una democracia parlamentaria. Agamben nos recuerda que la primera acción de Hitler después de su nombramiento fue proclamar el estado de emergencia, que jamás fue revocado, ¿sí? Cuando la gente se sorprende de los crímenes que pudieron cometer impunemente en Alemania por los nazis, se olvida que estos actos eran perfectamente legales, porque el país había estado sometido al estado de excepción y las libertades individuales habían sido suspendidas. Digamos que el estado de excepción justificó legalmente a la Alemania nazi y a los campos de concentración. Pero nos preguntamos, ¿tiene algo que ver esto con lo que sucedió en Francia? Los acontecimientos entre un país y otro tienen un mar de distancia, ¿sí? Mientras que el estado de emergencia o el estado de excepción se instala como una forma de justificación del por qué se pueden quitar las garantías individuales, en Francia, con ese estado de excepción, se trató de combatir el terrorismo, que también ya estaban hablando. ¿Hay algo de común en los dos, en la Alemania nazi y la Francia liberal? ¿Sí? Desde luego que no. De hecho, hoy sabemos que a partir del 1 de noviembre, Macron puso fin a esa historia, el 1 de noviembre del año pasado, ¿no? Sí, el relevo del estado de emergencia es la nueva ley de seguridad interior. Qué curioso, ¿no? Y la lucha antiterrorista que firmó el lunes Emmanuel Macron, tras haber sido aprobada el 3 de octubre en la Asamblea Nacional, el nuevo texto, fuertemente criticado por las organizaciones como Amnistía Internacional y los Observatorios de Derechos Humanos, hace permanente varias de las medidas más duras del estado de excepción, ¿sí? La cuestión se agrava cuando vemos que la proliferación del establecimiento, primero del estado de excepción en diversos países como nuestra América, como en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, con sus claros matices que en medio de la misma concepción de la ley se establecen diferencias abismales. ¿Qué es lo que se gesta con la puesta en marcha en distintos países con el estado de emergencia o estado de excepción, y ahora en México también, ¿sí?, con la Ley de Seguridad Interior? México no es un caso aislado. En marzo de 2016, como se informó en un noticiario, la Comisión de Gobernación aprobó el dictamen que expide la regla reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política con el objeto de regular el procedimiento para decretar la restricción y suspensión de derechos y garantías a fin de que el Ejecutivo haga lo que estamos comentando, ¿no? ¿Sí? Que hubo uso de sus facultades para enfrentar amenazas
Y emergencias en el territorio nacional, bueno, es el criterio. ¿Cuáles son las emergencias? ¿Cuáles son las amenazas? Es decir, ¿en qué medida? ¿Sí? Deberá pasar de una manifestación de 10 chavos, ¿sí?, de parar el tráfico en insurgentes, a una manifestación de 5.000 personas o de 10.000 o 500.000. ¿Cuáles son los límites? ¿Sí? La aprobación fue tan absurda, ¿sí?, que sigue diciendo el noticiario, porque en un comunicado de la Cámara se señala que, entre otras cosas, la norma de 34 artículos y 2 transitorios dice que esto solo procederá en casos de invasión, entrada sin autorización de fuerzas armadas del país a cualquier parte del territorio, de perturbación grave a la paz pública, situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población, que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacerles frente. También en situaciones de grave peligro o conflicto, circunstancias excepcionales que generen afectaciones a la población por factores de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien por acciones que nos expongan a emergencias o desastres que sean de origen natural o antropogénico. Entonces, prácticamente todo, ¿no? Sí, estamos cogidos por todos lados, ¿no? Hay un escenario semejante en México, tal que nos impulsa a legislar para poder hacernos de una ley que de pronto se nos antoja, es la excepción de la ley misma. Lo que sí podemos imaginar es un gobierno imprudente o autoritario, que sirviéndose para sus fines en un estado de emergencia, puede atentar contra las libertades. Pienso de inmediato en las protestas públicas, en el caso dramático de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en los innumerables actos de corrupción de este país, que bajo la amenaza del estado de excepción, lo que se lleva a cabo es la utilización de un dispositivo de poder que tiende a despolitizar todo movimiento, porque la visión tan laxa con la que fue legislado el estado de excepción en cualquier momento puede ser ejecutado. Pensemos que somos un país que vive en un estado de emergencia prolongado, sin que se haya decretado como tal. Si no se ha decretado, pero vivimos de facto en un estado de excepción. ¿Sí? Vamos, incluso la ley de seguridad interior lo que hace es legitimar una serie de acciones que ya se están dando, ¿sí?, y que se siguen dando. Ahora cualquiera puede ser detenido, absolutamente. ¿Sí? En fin. Pareciera pues que nuestro Estado mexicano ha caído en eso que, como ha señalado Agamben, está haciendo evolucionar las democracias occidentales, es decir, que caminamos hacia algo que hay que llamar ya mismo estado de seguridad, como dicen los politólogos estadounidenses. Es decir, al final es un poco lo que también decían aquí, ¿cuál es el problema entre seguridad y libertad? ¿Sí? Esto ya lo decía Weber, ¿no? ¿Sí? Son la lucha de dos dioses, ¿no? ¿Sí? A más seguridad, menos libertad; a mayor libertad, menos seguridad. ¿Qué es lo que quieren? Entonces estamos todos clamando por mayor seguridad. Entonces, claro, estamos pidiendo restricciones a nuestra propia libertad. Esa es la lógica perversa, ¿no?, la que se está dando. Y claro, son dispositivos. Pensemos simplemente nada más cómo se anexa todo esto dentro justamente de la información, lo que tú decías, ¿no?, que me pareció muy importante. Sí, toda esa información que se está teniendo, aplicarlo en las redes sociales. ¿Sí? Cuando vemos lo que acaba de pasar, ¿sí?, con lo de las redes sociales ¿cómo se llama?, en Estados Unidos o en Inglaterra, lo que se acaba de descubrir, nos quedamos un poco, bueno, Cambridge Analytica, sí, nos quedamos un poco aterrados, ¿no?, porque finalmente todos estamos felices entregando nuestros datos, y esos datos están en una sociedad meta constitucional, que es una meta institución, un meta poder, etcétera, etcétera. Así nos rebasó absolutamente, rebasó a todo nuestro derecho. Por eso yo no sé si ustedes vieron cuando justamente le pregunta a uno de los senadores, le pregunta al dueño de Facebook, le pregunta a Mark Zuckerberg, dice: usted, señor Zuckerberg, ¿nos daría cuenta de dónde pasó la noche? Entonces se queda así, dice: no, claro, de eso se trata, señor Zuckerberg, de seguridad. ¿Sí? Con eso dijo todo. Y miren que los senadores no saben nada, absolutamente, son como principiantes dentro de las redes sociales, no tienen idea de lo que están hablando. Cuando le preguntan cuál es su competencia, de veras, no saben, no se dan cuenta ni siquiera que es una empresa. No es una empresa ya, Facebook no es una empresa, tampoco es una corporación, es mucho más que eso, ha rebasado todos los órdenes. Y ahí están nuestros datos, y ahí están nuestras instrucciones, y ahí está justamente la colocación de nuestra propia subjetividad, la formación de nuestra propia subjetividad, jugándose por completo. ¿Sí? Y yo me pregunto, si es cierto, hay todo un juego que se tiene que hacer, una corresponsabilidad con con toda esa criminalización que se ha hecho,
también hay que atender esa parte que nosotros llamamos las redes sociales. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias a Alberto Constante. Ahora vamos a pasar a las participaciones del público, no sin antes hacer una breve síntesis. Es muy interesante cómo estas reflexiones que nos presentan los ponentes en torno a cómo se ha construido una nueva legitimidad a partir del instrumento del derecho, que aquí solamente habría que diferenciar que una cosa es pues, el derecho como el poder que tenemos los seres humanos, la potencialidad, la libertad, la prerrogativa, y el otro el derecho institucionalizado y positivo. Sin embargo, aprovechándonos de esa confusión, habría que ver que el derecho positivo ha contradecido de facto el objetivo para el cual fue creado, ¿no? E incluso, como decía José Ramón Narváez, creando necroderecho. Necroderecho pensando en estas analogías que se hacen con el Chilyanbe, que me permiten a mí, para comenzar a abrir la discusión, preguntar ¿a quién le sirve ese necroderecho? Porque si fue creado, decía Marx de una manera muy clara hace mucho tiempo, ¿no? El derecho es el instrumento de la clase de poder, es el instrumento de la burguesía. Pero si ahora la burguesía ha evolucionado, hay que ver entonces si ese instrumento ha evolucionado conforme a las nuevas necesidades y nuevas exigencias. ¿Cuáles son las vidas? La segunda pregunta sería, ¿hay una distinción entonces clara entre las vidas que merecen ser vividas y las que no merecen ser vividas? Una tercera es, ¿podemos desprendernos de esa marca de origen que tiene la democracia moderna? ¿Cómo combatimos? Una cuarta, este estado de excepción desde la praxis cotidiana y la praxis social, y frente a estos nuevos retos que, como nos bien presenta Alberto Constante, estos retos que están saliendo de la misma estructura que tenemos para catalogar los problemas como la isla estatal, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos todos a Facebook? Y nos volvemos parias sociales, ¿no? Pero bueno, ¿qué? Yo les pasaría la palabra a las personas del público. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, que la agreguemos a los ponentes. Estas solo son sugerencias de discusión. Dos de los ponentes estaban comentando sobre la pertinencia o no de regular el estado de excepción. Estaban comentando que de facto pues ya se da el estado de excepción, y muchas de las acciones que emprendían los gobiernos solo se vinieron a legitimar con estas últimas regulaciones de la ley de... las últimas regulaciones que se han emitido y que se han discutido incluso en la Corte. Desde su perspectiva, ¿qué sería mejor? ¿Regularlo más, como algunos han sugerido, o no regularlo? Porque hay mucha gente que está en contra, dice, oye, ¿sabes qué? No quiero que se regule esa parte. ¿A qué le apostamos con regularlo o no? Porque antes, de cualquier manera, los gobiernos tenían que hacer frente a cuestiones de salud, a cuestiones de delincuencia organizada, y de alguna manera funcionaba sin regulación. Entonces, ¿hacia dónde va o qué camino tomar en ese contexto? ¿Alguien más quisiera agregar otra pregunta antes de pasarle el micrófono a los ponentes? Bueno, vamos dándole el paso a los ponentes también para que se hagan comentarios a sus participaciones. Lo vamos a hacer en el orden en el cual fueron presentando, así que por favor. Sí, primero, antes que nada, un comercial. El libro de necroderecho está a la venta en el Soto, solo ahí se vende, y por un corto periodo, porque fue un convenio que aquí llegó una editorial muy pequeña, Libitum, que está naciendo. Bueno, yo lo que quisiera agregar como una especie de réplica y respondiendo a las preguntas, justo esa pregunta, o sea, eso me lo hicieron ahora nos pidieron dar un curso, o sea, nos dijeron, justo esto que están ustedes diciendo, o sea, vengan los abogados y díganos cómo hicieron mal las cosas y cómo las podríamos como desbaratar, ¿no? Y entonces me pidieron ahí en Casa Manu, en el centro, que planteara como una especie de diplomado, y entonces yo pensé que el necroderecho, y un poco pensando en Omar, que me hizo una propuesta, era como muy limitado y que había que extenderlo. Entonces pensé en una categoría que se llama derecho lesivo,
Entonces lo que tú dices, o sea, hay un derecho subjetivo que todos tenemos, ¿no? Respecto de los demás, respecto de las corporaciones, del propio Estado, pero hay un derecho lesivo, es decir, sí hay una reglamentación como la Ley de Seguridad Interior que sí se hizo para jodernos, ¿no? O sea, ¿y quién la hizo? Pachucanis diría, pues la hizo exactamente el grupo en el poder que siente que lo va a perder, que se siente intimidado, atacado, incluso en una especie de afán tribal, ¿no? De defensa, y se identifica, y en esto yo veo muchos, pues uno puede decir cómo es que cambia el poder y siguen las mismas dinámicas, porque al final están los mismos grupos detrás, y detrás están los abogados. Entonces yo creo que el primero que hay que empezarle como a insistir es al propio estudiante de Derecho, al abogado, decirle, o sea, rompe ese esquema, porque le enseñaron así. Entonces está dentro de esta idea de generar este derecho lesivo, y este derecho lesivo pues está muy evidente. Por ejemplo, decías tú, ¿no? ¿Qué reformas? La reforma estructural es la reforma que tiene que ver con toda la ley energética, está generando mucha muerte y mucho daño a la población, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque efectivamente todo el mecanismo es preservar estos capitales internacionales, tiene que ver con Odebrecht, ¿no? O sea, tiene que ver con generar esa impunidad. Entonces, son todas esas reformas. La reforma laboral, yo le decía muerte por goteo, ¿no? O sea, estamos muriendo todos los días un poco en una oficina, 8 horas ahí, ¿no? Sin tener una calidad de vida. Entonces, hay todas estas reformas estructurales al final están diseñadas, y detrás hay toda una ideología para seguir lesionando, y que esas lesiones no generen responsabilidad alguna por parte del Estado. El Estado ya sabe el mecanismo es el kafkiano, ¿no? Es decir, abre un poco la puerta en este cuento de ante la ley, no les des todo, pero hazles pensar que sí lo pueden llegar a tener, ¿no? Y entonces nosotros creemos que en realidad nos están constantemente lesionando y cada vez restringiendo más cosas, ¿no? Entonces, solo o sea, decir eso, que habría que anticiparnos, y yo creo que no, o sea, porque eso, o sea, regularlo implicaría, pues, de alguna forma, pues sí, volverse cómplices de eso, ¿no? Y se diría, al final, si lo regulas, pues siempre va a haber lo que le llaman daños colaterales, reportes de minoría, ¿no? Chivos expiatorios. O sea, el punto es el contrato, o sea, la teoría del contrato social está mal planteada, ¿no? O sea, al final de cuentas, en ese contrato social sí puede ser totalmente leonino y no nos vamos a dar cuenta, o sea, podría ser contraproducente. Entonces yo creo que hay que volver, o sea, plantear toda la teoría del Estado, pero no desde el punto de vista europeo, sino desde como nosotros lo concebimos, ¿no? Desde lo societario, lo comunitario, lo nosótrico. O sea, me parece que ahí ese es lo que tenemos que ver, o sea, nuestras formas de organización social, y empezarlas a proponer como modelos nuevos y alternativos, incluso para el asunto del Facebook, ¿no? Porque se trata de una herramienta, pero es que es una herramienta que nos deja desnudos, como dice Byung-Chul Han, ante pues, toda esta violencia topológica que llega a nosotros, ¿no? A través de ningún filtro. Entonces, lo único que nos puede salvar pues es eso, asociarnos y generar un aparato crítico para poder discernir bien toda esa información. Gracias. Gracias, Josué. Jorge, por favor. Muchas gracias. Qué bueno que las preguntas me dejan hacer matices. La ventaja de los textos es que puedes leer y no se te van detalles que a veces son importantes. Uno de los detalles que se me fue es creo que para mí la mejor crítica que le hace Schmitt a la democracia, que dice: el mundo moderno confió tanto en lo técnico que lo técnico se creía que podía solucionar todo como si fuera una especie de milagro. Y eso pasó con el Estado, fue reducido a criterios técnicos, y por eso es como una máquina a la que todos somos iguales. Pero dice, no es que todos seamos iguales en el sentido marxista que plantearía la igualdad, sino es completamente indiferente a las posiciones políticas que se inserten. Esto porque me parece importante rescatarlo, porque justo lo que mencionabas me parece muy importante frente a lo que se menciona de estado de excepción. El estado de excepción siempre estuvo allí presente, pero no era tan recurrido. Se ha vuelto más recurrido desde que se le ha dado un gran peso a la ideología del securitarismo. De hecho, los que trabajan la cuestión de criminalística en el derecho se han dado cuenta que es un discurso que empieza desde los 80 poco a poco a permearse,
la cuestión del enemigo. Cuando el doctor Constante hablaba de si hay similitudes, sin querer decir que es exactamente lo mismo, yo sí veo una similitud, que es la cuestión de la amenaza. En el estado de excepción, la amenaza se queda como algo completamente indefinido, y al poder ser indefinido, cualquier cosa puede ser metida allí, y ya cuando se aplica, cualquier persona puede ser víctima de ello. Digo lo siguiente, las leyes nazis no solo iban contra judíos, a lo mejor fueron pensadas para judíos, pero después de eso pudo haberse metido contra homosexuales, contra gitanos y contra otros muchos sectores que resultaban incómodos para el régimen. Aquí lo que opera es una cuestión distinta del derecho, porque normalmente la idea del Estado de Derecho es limitar las prerrogativas y las facultades de la autoridad. En cambio, esta ideología de Estado de excepción es: vamos a dejar sin límites estas facultades. ¿Por qué es tan importante desde el Estado de excepción limitar estos derechos individuales? Es porque justamente son el sistema de protección jurídico que tienen los individuos frente al Estado. Lo que está pasando allí es, bajo la idea de amenaza podemos meter muchas cosas, y eso en el Acta Patriótica se ve clarísimo. En el Acta Patriótica, perdonen que no tenga la estadística actualizada, pero eran hasta 2015 más de 18,000 veces que se evocaba el Acta Patriótica para perseguir crímenes internos dentro de Estados Unidos. No más de 12 se pudo comprobar que en realidad eran contra terrorismo, y el resto de 17,982 veces fue utilizada para crímenes normales, pero que los estados, las corporaciones de seguridad no tenían a la mano los elementos para continuar su investigación, y se utilizó el terrorismo como pretexto para romper contra la privacidad, poder asaltar las oficinas, intervenir en el correo electrónico y un montón de violaciones al debido proceso. Entonces ese creo que es el gran riesgo, porque en ese momento, supuestamente en el caso del Acta Patriótica es contra los que están en actividades terroristas, pero nos damos cuenta que en su aplicación real, la mayoría de casos fue contra personas que no tenían nada que ver. La ley de seguridad interior, yo creo que con el trabajo que has hecho me puedes confirmar lo mismo. El riesgo es que está pensado contra el crimen organizado, pero en realidad se va a terminar aplicando contra una población más amplia. No puedo defender que los criminales no se les castigue, porque esa sería una posición insostenible, pero sí debemos de empezar a trabajar en la idea de que los derechos humanos es un mínimo de respeto para la convivencia, y eso creo que tiene que ver con el estado de excepción. Seguramente no se puede regular como tal, porque es lo que dice Schmitt, la excepción no se puede regular porque es algo inesperado, y lo inesperado, en que si lo anticipas, ya lo estás esperando. Entonces es una contradicción lógica. Pero sí se pueden buscar mecanismos para minimizar el daño, justamente lo que hablabas, la cuestión judicial, que los pues estén constantemente vigilando lo que está pasando, es algo que minimizaría los daños. En cambio, según yo entiendo en la nueva reforma, los jueces van a decir hasta el final, y eso a discreción, si se violaron derechos o no se violaron derechos. Entonces, se carece de mecanismos de vigilancia sobre la aplicación, y justamente como se están tornando estas leyes, es cada vez hay menos mecanismos de control sobre las autoridades para dejarles amplio rango de su actividad. Sí, bueno, regular o no regular la excepción o la suspensión de garantías es una buena pregunta, pero la práctica yo creo que nos ha dado un poquito la respuesta, ¿no? En el 2006, cuando llega Calderón, inician los operativos conjuntos, no sé si lo recuerdan, se llama esa estrategia. El primero es el operativo conjunto Michoacán, 5,000 elementos del ejército ya salen a Michoacán. La característica del operativo conjunto es que el mando militar va a subordinar a la policía municipal, policía estatal, policía federal, y entonces va a haber esto que ahora le llaman leyes de mando único en la práctica, ¿verdad? Entonces, estos operativos conjuntos, que es Michoacán, Triángulo Dorado, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, fue una práctica permanente del sexenio de Calderón. Todas las documentadas violaciones de derechos humanos de la ONU, y etcétera, etcétera. Bueno, ¿eso fue antes o después de que se regulara? Pues fue antes. O sea, el derecho lo que ha venido haciendo es responder a la necesidad de regular esa suspensión de garantías. En este sentido, el derecho no antecede, el derecho va a construir el marco jurídico necesario para la aplicación de esas medidas. Y en ese sentido yo digo que los abogados lo han hecho muy bien. O
sea, son buenos abogados, o sea, saben lo que hacen, estudian, se documentan, y están leyendo ya algunas reflexiones ahí que desde el derecho romano y la dictadura y bla, bla, bla. O sea, la verdad es que dices uno, pues, o sea, nada más son buenos abogados, ¿no? O sea, no cabe duda que está bien. No todos los abogados son así como la imagen que nos han vendido. Entonces, aquí el asunto es pensar, o sea, ¿por qué regularlo ahora? ¿Por qué si funcionaba en la práctica, por qué lo tienes que regular? ¿Por qué si el estado de excepción en la Constitución mexicana viene establecido desde la de 1857, ¿verdad? Y que ha avanzado ahora en la última reglamentación del 2013, donde ya no se llama estado de excepción, sino suspensión de garantías? Bueno, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿O por qué cambiarlo? ¿Por qué si el estado de excepción hablaba, ya lo han dicho, ¿no? Aquí de casos de guerra, peligro público o emergencia que amenaza la independencia y seguridad del Estado, ya estaba en el artículo 29 establecido? Entonces, ¿por qué crear una ley de seguridad nacional? ¿Por qué crear una ley de seguridad interior? ¿Por qué regularlo ya regulado? Porque no es que no estuviera regulado, o sea, ya existía una regulación. Y en ese sentido, para poder a lo mejor aterrizarle si regular o no, habría que preguntar cuál es el objetivo de regular. ¿Por qué necesitamos hacer legal? ¿Por qué necesitamos positivar esas medidas que ha tomado el Estado? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué ahora? ¿No? Y entonces tiene que ver mucho con esta concepción de que lo legal es legítimo, es moralmente bueno. O sea, si yo te mato fuera de la ley, pues es malo. Pero si yo te mato dentro de la ley, pues está bien, ¿no? Es legal. O sea, si Estados Unidos ejecuta más presos en el mundo, pues es porque su ley lo permite, y es en función de la humanidad y del sistema norteamericano, porque ellos preservan la democracia en el mundo, y gracias a ellos hoy tenemos la cultura de la legalidad instalada en México. Y vas a los baños de derecho y dice que cultura de la legalidad es orinar adentro de la taza y tirar el papel en la basura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en este momento regular lo que ya es el ejercicio que se viene haciendo desde el Estado de la violación sistemática de su propia legalidad? Y entonces tenemos que sí ir un poquito más al aspecto filosófico, en donde en el fondo está esta situación de que si no está escrito en las leyes, pues no es bueno, no es legítimo, no es moralmente aceptable. Y entonces todo lo que queda en ese automático fuera de la ley, que es malo, ilegal, ilegítimo, y eso que es malo, ilegal, ilegítimo, hay que contenerlo, hay que neutralizarlo. Y para neutralizar lo malo, para neutralizar lo que destruye la democracia y la convivencia sana de la sociedad, se vale casi todo, ¿no? Digo casi todo porque ya casi todo, ¿no? O sea, ya Bush dice que el submarino seco y el húmedo y todo lo que ya sabemos que aquí hacían con Chile Piquín, con el Tehuacán y el Peñafiel y todo eso, pero allá fue legal con el Acta Patriótica, ¿verdad? Entonces yo pienso que habría que cuestionarnos esta realidad y el papel del derecho en esta realidad, ¿verdad? Desde mi punto de vista, si ustedes dicen, ¿hay necesario regularlo? Pues miren, hay una ley, acaban de aprobar una ley contra la desaparición forzada el año pasado. Nosotros estuvimos en ese proceso y fuimos parte de la redacción de esa ley, sin ser abogados, y nos pedimos disculpas por todos los errores jurídicos que pudimos haber cometido. Pero la ley que se aprueba, en esa ley que se aprueba y que se va a regular la acción del Estado frente al crimen de violación de derechos humanos y de desaparición forzada, resulta que es más barato desaparecer una persona que matarla. Porque de acuerdo a la ley, si tú como perpetrador material o intelectual facilitas a las víctimas de las autoridades la información para que conozcan el paradero real de la víctima, tu sentencia puede ser máximo 8 años. ¿Cuánto es la sentencia por un homicidio contra los agravantes de ley? No sé, ustedes abogados que saben, yo no sé. ¿40? ¿50? ¿60? 20. Muchos, ¿no? Entonces, resulta que entonces desaparezcamos personas y nos las matamos, ¿no? Porque si yo desaparezco una persona con la alevosía, ventaja y todo lo que desapareció a tanta gente, pero me arrepiento, en un acto de buena voluntad les digo a las familias dónde dejé los restos, si es que hay restos, me puede estar 8 años en la cárcel, ¿verdad? Y entonces tenemos que el derecho no solamente construye una camisa de fuerza a la sociedad, el derecho también va a legitimar la impunidad del Estado
y de los que están al servicio del Estado en función de proteger sus intereses políticos y económicos. Y entonces, lo que también hay que llegar aquí al fondo es, cuando yo les digo por qué ahora y por qué no antes, ¿a qué intereses está respondiendo el derecho? ¿A quién está protegiendo el derecho? Si tenemos la ley laboral, donde están rompiendo todo el Estado legal que significó en México la Revolución Mexicana y los derechos a los trabajadores, ¿a quién le beneficia esa legislación? ¿Quién se beneficia de esa nueva reforma? ¿El trabajador? ¿Ustedes? ¿O los patrones? ¿No? Y entonces eso es lo que hay que cuestionarse en el derecho positivo. Y respecto a los derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos son el conjunto de condiciones que nos permiten vivir con dignidad. Tiene que ver con eso, con la dignidad humana. E incluso los nazis tuvieron el derecho de tener un juicio. Y los llevaron a Nuremberg y los sentaron y les pusieron sus traductores para que entendieran de qué se les acusaba, y les pusieron una celda y no los torturaban diario para recordarles todos los crímenes de los que eran autores, ¿va? Tenían derechos siendo nazis. Y está bien, y estuvo bien, pero ¿cómo es posible que nuestra legalidad hoy, sin ser nazis, ¿verdad?, el pan nuestro de cada día sea que si eres detenido, pues tú ya sabes que vas a ser torturado, que vas a ser maltratado, mínimo unas cachetadas, y si te va mal, pues apareces como Marco Antonio drogado en algún municipio del Estado de México, y la policía en una conferencia por Facebook diciendo que yo sí lo agarré, pero lo solté rápido, ¿no? Yo no fui de veritas, ¿no? Ajá, ¿y la investigación dónde quedó? ¿Dónde quedó el acceso a la justicia? Entonces, eso es lo que hay que cuestionarnos hoy, porque finalmente, como abogados, o como no abogados, porque no lo son, ¿qué papel vamos a jugar en la realidad social? ¿Vamos a perpetuar esta realidad? ¿O vamos a hacer un esfuerzo práctico desde una posición filosófica y del derecho para transformar esta realidad? ¿O vamos a sobrevivir, como muchos hemos sobrevivido, en la indiferencia social? Mientras yo tenga mi salario, mientras yo tenga mi pensión, mientras yo tenga mi plaza, pues que el mundo gire, ¿no? Total, pues aquí de lo que se trata es de sobrevivir, con derecho o sin derecho. Positivo, no digo que todos tenemos derecho a sobrevivir, ¿verdad? Entonces yo pienso que es lo que habría que cuestionarnos. Gracias. Gracias, Antonio. Por favor, doctor. Sí, yo también, desde luego que estoy en desacuerdo con la regulación, ¿no? Es decir, a mí me parece que toda regulación, si lo pensamos un poco, digamos, históricamente, que es, digamos, cuando adviene el proyecto de la modernidad, ¿no? El proyecto de la modernidad es importante porque es lo que somos nosotros ahora mismo, ¿no? Sí, de alguna manera hay una sustitución, ¿sí?, de todo lo teológico hacia lo absolutamente no teológico. ¿Sí? Después Carl Schmitt va a ver que simplemente nada más hay una secularización de todos estos conceptos, ¿no? Pero es muy importante atender esto, es decir, cómo nace propiamente la modernidad. ¿Sí? No es justamente con el análisis, ¿sí?, de empezar a hacer partición de todo absolutamente. Es decir, de alguna manera, ¿sí?, por ejemplo, pensemos, te pongo el caso, ¿no?, el del DNS4, ¿sí saben lo que es, no? El vademecum donde dice la psiquiatría que todos somos verdaderamente casi oligofrénicos, ¿no? Es decir, es el vademecum, tiene el DMS1, DMS2, DMS3, DMS4, DMS5, estamos en el DMS5, quiere decir que hemos ido avanzando, ¿no?, ¿sí?, en la selección justamente de los perfiles de nuestra propia locura. Todos podemos encontrarnos ahí, le empezamos a leer y empezamos a verdaderamente a aterrarnos, sobre todo porque estamos en la época psíquica. Es decir, toda psicología, todo psicoanálisis, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos es cómo se va haciendo pequeño las divisiones, ¿no? Ya no son grandes, ¿sí?, conglomerados de ciudadanos, sino cada vez lo vamos haciendo más pequeño. Igual también las leyes, ¿no? Las leyes van atendiendo justamente a hacer más recortado el territorio, ¿no? No haciéndolo más grande. Ya no es interpretación, ya no es hermenéutica lo que se tiene que hacer, sino es casi con una precisión matemática, justo porque ahí tiene que caber. ¿Sí? Y a mí me parece que entonces es un dispositivo absolutamente de poder, es un absoluto dispositivo para el control, ¿sí? Y además supongo que tú decías, ¿no? Si es cierto, eso mismo se me olvidó pasar, que es cierto lo que es desde Hobbes, ¿no?, que es lo que hace el Estado, administrar el miedo. Lo que hace es administrar el miedo. Todos tenemos miedo, todos salimos a la calle y tenemos miedo si nos estemos
Por ejemplo, yo ya soy un hombre de la tercera edad, casi cuarta edad, ¿no? ¿Sí? De pronto me meto al metro, digo, no, al trolebús, ¿no? ¿Cómo se llama? El metrobús, ¿no? Me meto al metrobús, estoy ahí, pasa un camión, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro, pasa el quinto ya, estoy desesperado, me meto. Entonces hay un chavo, ¿sí? Como de 25 años, que está drogado y entonces me amenaza. Y me empieza a decir, cálmate, pinche viejito, en tu madre. Sí, ¿no? Me explico, si a lo mejor yo tuviera 25 años, pero ponía un zape y se acabó. Pero cuando ya tienes 80 años, 100 años, bueno, pues no, ya lo ves así como peligroso, ¿no? Y nadie absolutamente hizo nada. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que tú vas viendo es que también tiene que ver mucho con qué partes de la sociedad son desechables. Lo decimos muy brutalmente, pero hay partes desechables y hay partes rescatables. Hay vidas humanas que son sobrantes. Lo decía Bauman, no lo digo yo. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que ver. Es curioso, ¿no? Que de pronto hay, los debates se dijo, ¿no? Ahí de pronto llegamos a hospitales donde no hay nada, ¿no? ¿Sí? Hay un hospital que está vacío, ¿no? ¿Sí? Hay, ¿cómo se llama? Epidemias que podemos controlar y no se controlan. ¿Me explico? Podemos ver núcleos de población absolutamente dejados de la mano de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿De veras es porque no hay dinero, porque hay tanta corrupción? No, me parece que es mucho más brutal todo esto, ¿no? Que tiene que ver con esta concepción de que sí, hay la posibilidad de que son desechos humanos. ¿Sí? Entonces, claro, la regulación, la sobreregulación nos da mucho mayor poder, porque entonces vamos precisamente a ciertos núcleos de población que vamos a verdaderamente atacar. ¿Sí, explico? No sé si estés de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Nada más agregaríamos que en realidad sí se ha regulado sobremanera el estado de excepción, ¿no? Está el Tratado de Asistencia Recíproca del Atlántico Norte, en el que México ha creado divisiones de terrorismo, a pesar de que por fortuna todavía no hay atentados terroristas en el país. O sea, va en marcha. Y la pregunta sigue siendo entonces, ¿a qué está sirviendo? Tenemos un poco el tiempo encima, ya tenemos también aquí al profesor, pero bueno, voy a darle la palabra al compañero para que haga una pregunta que quede abierta. Una pregunta rápida. El estado de excepción lo estamos viendo dentro del sistema jurídico mexicano que tiende al formalismo o al positivismo, por esta palabra. En el mundo existen diferentes sistemas jurídicos que responden a diferentes sistemas políticos. Su visión a nivel global, mundial, porque ahorita la línea argumentativa más va sobre Occidente. A nivel mundial, hay un sistema político en el cual sea excepción el estado de excepción y precisando eso en un aspecto ideal, socialismo, comunismo, totalitarismo, estado teocrático, en todos hay estado de excepción, precisar ese punto, cuál es lo que ustedes piensan alrededor de esto. Y la pregunta concreta, yo creo que para final, ¿ustedes están de acuerdo con el estado de excepción en México, sí o no, y por qué? Punto. Rápido, yo no, claro que no. Sí, toda regulación me parece terrible, ¿no? Es decir, un poco lo que decía el compañero, ya estaba en el estado de excepción, pero ahora lo que hay es la aplicabilidad, ¿me explico? Y la ley del Estado de Seguridad Interior es justamente ese reportar nada más, así vamos a justificar todo lo que ellos venían dando, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, vamos, esto empezó con la locura del banco, ¿se llama? Calderón. De Calderón, ¿no? Cuando aplica la concepción de la guerra contra el narcotráfico. Los términos son, de veras, muy delicados. No se puede decir una cosa con otra. Él empezó con esto y a partir de ahí es la debacle, ¿no? Y de ahí justificar justamente todo esto como una práctica política, no solamente para poder, justificar el estado de poder, sino para además de veras crear las condiciones para la persistencia de ese estado de cosas sin importar. ¿Sí? Pues a mí me parece que sí, que claro, que nosotros tenemos que trabajar sobre eso, pero fuerza. ¿Sí? ¿Quisieran agregar algo? No, creo que me pasan 30 segundos. Bueno, sí, creo que el doctor Constante y yo partimos de la definición de Agamben de estado de excepción, que más que hablar de un fenómeno jurídico preciso, está hablando como un sintagma que habla de distintas tradiciones,
habla de estado de sitio en Francia, Ausnahmezustand en Alemania, aquí le hablamos suspensión de garantías, son distintos fenómenos, lo que implica es eliminar aparentemente temporalmente, lo que Agamben va a demostrar es que no es tan temporal, esa eliminación de derechos para poner medidas de seguridad. En ese sentido, es muy difícil decir sí o no. Yo pienso un poco en la cuestión del malestar de la cultura de Freud, donde habla de donde tenemos todos nuestros bienes, también tenemos todos nuestros males. No es para no querer tomar una postura, sino para hacerla más compleja la situación. Ojalá no lo existiera, pero la verdad es que es necesario, porque como decía el doctor Constante, es un mecanismo que garantiza la supervivencia del Estado, y en el Estado tenemos muchos males, pero tenemos cosas como por ejemplo la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces hasta aquí que también es un mal que también tiene sus horrores, porque la casa divina, ¿no? Qué miedo. Todo lo tenemos que pensar como contradicciones, pero cuando vamos en el momento actual no podemos pensar en un sistema de derecho. Si es tan sustancial el estado de excepción para el derecho como lo sostiene Benjamin y Agamben, no podemos pensarlo sin él, y no puede funcionar sin él cuando no está el momento. Lo que tendríamos que pensar es a lo mejor en el cuento de Kafka del nuevo abogado. Él dice, el nuevo abogado ya no practica el derecho, solo lo estudia. Entonces, pero hasta que no podamos llegar a un modelo de convivencia que funcione ese cuento de Kafka, creo que lo vamos a necesitar. Antonio, por favor. Pues no, yo nada más creo que eso del Estado, históricamente siempre han existido estados de derecho, incluso estados de excepción, incluso en el socialismo, ¿no? Lo importante aquí es a quién sirve el estado de excepción, por qué ahora se da, porque no lo podemos descontextualizar de un momento histórico. O sea, tenemos que estudiar los precedentes, pero también tenemos que aterrizar aquí, ahora, por qué hoy, por qué ahora, a quién beneficia, a quién perjudica. La cuestión teórica, los antecedentes históricos nos sirven, nos dan luz, nos dan posibilidad de llegar más lejos, pero también tenemos que aterrizar. ¿A quién está beneficiando esta construcción jurídica? ¿Por qué la están haciendo ahorita? Y nada más tantito, o sea, esto que Calderón acelera, porque lo acelera, en el 96 con la Ley Federal de Delincuencia Organizada se define que es el terrorismo. Y el terrorismo era una definición tan laxa como la norteamericana. Y todo cabía en ese delito. Y por eso a mí y a mis hermanos nos juzgaron por terrorismo. Con esa ley de la delincuencia organizada en el 2001, cuando había una primavera democrática en México. Entonces, tanto la Ley Federal de Delincuencia Organizada como la de Seguridad Nacional, como la Seguridad Interior, como los acuerdos con el ASPAN y todo ese asunto, no es de ahorita. Y es una construcción jurídica que responde a la necesidad de un Estado, pero no en el Estado, la definición clásica de gobierno, territorio y sociedad, sino que habría que revisar también qué estamos entendiendo por Estado, y si somos, de acuerdo a nuestro análisis, el Estado a qué representa, a la sociedad. O sea, el Estado que conocemos hoy es el Estado del contrato social liberal burgués, o es el Estado de una clase que impone sus intereses económicos, políticos y sociales y sus ideas al resto de la sociedad. Y si es ese tipo de Estado, pues podemos entender por qué es necesario para ese Estado estos estados de excepción. Bueno, les agradezco mucho, les pediré un aplauso para los ponentes. Y vamos a tomar 5 minutos de receso para que se levanten un poco, se den. Después vienen las conferencias magistrales del doctor Ramsés Sánchez Sobrano y Ramón Juri Camacho. Los estudiantes que se queden y se va poniendo sobre el debate y va a continuar. Iba a decir lo mismo. Gracias. Adelante. Entonces tenemos